Hola, hola a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de nuestro podcast Todo es Danza. Un espacio donde compartimos cómo en cada rincón de la vida, cada hueco de la vida, siempre hay danza. Yo soy Jorge Narcio. Y yo soy Tony Lara. Y comenzamos. Antonio del Humo. ¿Qué no vamos a hablar? Así es que él se llama Antonio del Humo Lara, conocido como Tony Lara. Yo soy Jorge Enrique Rodríguez Narcio, conocido como Jorge Narcio. Pero así, cuéntanos, ¿qué vamos a comer hoy? Ay, oye, la verdad es un episodio que yo le tenía muchas ganas y me intriga y creo que no lo hemos platicado esto tanto, o sea que la verdad va a ser platicar en este episodio mucho de lo que pensamos y entendemos de este tema. Y el tema de hoy es por qué hoy todos los bailarines son maestros. Y vamos a hablar de este tema. Claro. Y la idea del maestro en anterioridad en danza, bueno, había como un proceso. Y hoy cada vez los bailarines, bueno, más bien los maestros son cada vez más jóvenes. Vemos maestros de 20 años dando clase, maestros hasta de menos de 20 años dando clase. Ya desde los 18. De los 18 ya están dando clase. Y pues realmente queremos con ustedes platicar, conversar y profundizar de qué está pasando en la actualidad, si es lo conveniente, las desventajas. Y bueno, para arrancar el episodio, hay una diferencia, ¿no? En esta investigación que estamos haciendo para los episodios. Yo estuve leyendo que hay una diferencia. Yo leí mucho acerca de profesores y maestros. Entonces, fíjense, el maestro es aquel que está dedicado o estudia acerca de la pedagogía de la enseñanza. Esa es una cosa, cómo vas a enseñar, cómo te vas a conectar con los alumnos, vas a estudiar las generaciones. Ese es un maestro. Y un profesor es aquel que está especializado en un arte o en un tema o en una ciencia. Es una especialización del tema que va a compartir con los alumnos. Entonces hay una diferencia bastante importante. Y bueno, Jorge, ¿cómo son los maestros actualmente? Así, mudo. Es decir, hay maestros. Híjole, maestro. A ver, hay muy jóvenes y también los hay. Algunos que ya se tenían que haber retirado. Y no lo digo porque no tengan los conocimientos. No. Que nos sigan compartiendo. Que lo hacen por vocación, pero me he encontrado con muchos maestros que lo hacen por obligación porque no tienen más que otro ingreso económico. Ya no tienen el gusto por. Sí. Bueno, el que lo hace de malas. Yo, cero. No, soy muy lo apasionado. Vimos ayer. Soy muy apasionado y obviamente me encanta dar notas y construir y trascender y transformar. Pero bueno, están los que se apasionan muchísimo, los que lo hacen personal, los que lo ven meramente por cumplir una agenda. Un mismo maestro o maestra que su comportamiento es totalmente diferente en un lugar que en el otro lugar. Se nota en el que va por obligación y porque le conviene económicamente. Está el que ama y despertarse a las 4 para dar clase a las 6 de la mañana y compartir. Está el que no cobra, está el que cobra. Está el hombre, mujer, joven, adulto. Tenemos una industria. El que solo se ve en el espejo y dice, síganme los buenos. Claro, está el maestro mover, el que enseña su movimiento. Está el maestro el educador, el que también da valores, principios, el que educa integralmente. Está el maestro profesor, está el maestro juez, está el maestro coreógrafo, está el maestro de convención, el maestro de competencia, el maestro de una universidad que forma maestros de maestros. Claro. Está el maestro de doctorado. Hay un sinfín en nuestra industria. Hay demasiada gama de maestros. Y fíjate, ya para, digamos que profundizar en el tema, quiero platicar contigo de cómo es el contexto de los bailarines actualmente, porque
eso sí lo hemos platicado. Sentimos que en la actualidad están omitiendo un proceso regular que, bueno, tú eres estudiante de danza, aprendes a bailar, aprendes a audicionar, bailas y luego aprendes a dar clase. Entonces, está sucediendo que estamos omitiendo ahí un proceso de que es importante el de la audición y el del escenario. Y platiquemos cómo es el contexto de hoy de los bailarines profesionales o ejecutantes que nos estamos saltando ese paso. Y digo, ¿tú qué crees? O sea, ¿es porque queremos saltárnoslo? Ahí te va. A ver. Es que siempre hemos hablado no tan a fondo de este tema, a fondo, que hoy lo vamos a tocar, Ajá. pero sí lo hablamos mucho. Sí. Pero hoy Antonio Lara del humor Tony Lara. Es que siento que me estás regañando. Justo a eso voy. Antonio del humo. No, Tony Lara. Justo hoy voy a quitar un velo. ¡Fum! Porque aprovecho el espacio para decirlo. Los dos tenemos una historia totalmente opuesta como maestros y cada quien va a defender su punto. La respuesta que voy a lo que dices, ¿qué está pasando hoy? Es un sistema de creencias y es conforme se te presentó la danza en tu vida, cómo vas reaccionando y por lo tanto accionando. Tú vienes de una escuela donde justo te inculcaron y te dijeron el proceso para dar clase. Mis papás son maestros. Mi mamá es normalista, pedagoga y dio clase. Ya está retirada, pero crecí yo en un entorno de kinder, primaria y secundaria donde ella daba particulares para todos los grados de primaria. Fue subdirectora. Y por otro lado, mi papá se empezó a especializar, se hizo profesor en una universidad y se hizo director de la carrera de administración en una universidad, pero no terminó siendo su vocación, pero no era su profesión. Mamá fue su profesión y creo que lo mamé. O sea, su profesión era ser maestra y el de tu papá era profesor porque era especializado en un tema. Mi papá empezó trabajando en banco, en área ejecutivas. Y después lo hicieron gerente, lo hicieron director de área en un banco. Y cuando viene la crisis económica en el país, empieza a salir a buscar más chamba y le ofrecieron pláticas y conferencias y de ahí lo jalan de la universidad para empezar a dar clases. Y obviamente en la universidad le piden cursos, certificaciones, pero sin ser licenciado en educación o pedagogía, cosa que mi mamá sí es licenciada normalista y de pedagogía. Entonces son cosas diferentes. Mi papá se hizo maestro y voy un poco con la historia. Hoy en día, ¿y por qué somos tan diferentes? Porque al final siento que traes la historia de mi mamá, si lo ves así, de el deber ser y primero estudias para ser ejecutante. Luego ejecutas. Ejecutas, claro. Y si no estoy mal, después deberías de ser coreógrafo. Yo creo, sí. Empezar exacto. Y de ahí ya especializarte en ser docente, educador, que también la puedo invertir porque si no eres buen educador o maestro, el coreógrafo crea movimiento por medio del cuerpo. Ya viene el hecho bailarín. Yo no te tengo que decir la etiqueta del salón de clase, ni cómo vestir, ni cómo comportarte o si está colocado o no. Por eso, desde mi criterio estructurado sería, primero tienes que ser bailarín, ejecutar. No nada más estudiar danza, ejecutar danza, vivir lo que vive un bailarín. De ahí asciendes, vamos a llamarle. Si esto fuera una empresa y fuera estructurado el organigrama o la estructura organizacional, de ahí pasas a ser coreógrafo. De ahí pasas a ser maestro, después juez y después investigador. Y profesor, no. Bueno, sí, dentro de maestro, profesor, educador, vamos a llamarle diferentes áreas, porque dentro de coreógrafo también hay muchas versatilidades de coreógrafo o del mismo bailarín. Podrías decir, es que no he terminado de aprender como bailarín. Claro. Pero de ahí vas por pisos, ¿sabes? Como una pirámide. Mi vida fue totalmente diferente. Yo empecé primero siendo maestro. Entonces ahorita vamos a hablar desde ese lado, pero lo que veo hoy en día, hoy sí veo. O sea, ¿por qué la gente no baila? ¿Por qué la gente no busca audicionar? Hay mucho, lo veo de muchos lados. Zona de confort. Es que es muy fácil. Quieren ya recibir dinero. Tú lo ves desde este lado. A ver, estoy bailando y de repente es que son muchas cosas. No es lo mismo provincia, no es lo mismo alguna alcaldía que Ciudad de México, que una ciudad, una capital o un tipo Monterrey. Estoy hablando aquí en la República Mexicana, pero es lo mismo decir, no es lo mismo Dallas que Nueva York. No es lo mismo decir Minnesota que Los Ángeles. No es lo mismo decir Río en Brasil
que alguna otra provincia. Si no es Porque- ruido, Izmiquilpan, que Zacatlán de las que Manzanas. Zacatlán de las Que Manzanas. Puebla, Oaxaca. A ver, cambia totalmente. La clase de geografía. ¿Por qué voy a este lado de geosociología? Ok. Porque si en tu ciudad, en tu Ujú. estado, no hay bolsa de trabajo y llegaste a los 16, 7, 18 y ahí hasta los 16, 7, 18 se baila y tú no quieres dejar la danza, lo más rápido y lo más fácil para no salir de la danza es pedirle trabajo a tu maestra, a tu escuela de al directora. lado, exactamente. Y entonces sigues ligado a la danza y ya estás siendo maestro, sin estudios, sin conocimientos. Luego está pero está en misma situación, pero dijo, me salgo de aquí y me voy a Monterrey, a Guadalajara, a Puebla, Veracruz, a Ciudad de México a estudiar danza profesional. Y entonces ven otro tipo de maestros. O el que está estudiando, voy a estudiar danza profesional, sí, como ejecutante, como profesor, como docente. Es que no lo había visto. O el que trae la vocación de decir, yo quiero ser maestro. O el que es muy creativo como coreógrafo y empieza a coreografiar y cree que es maestro. Entonces se empieza a hacer ahí una rama. El que dice es que necesito trabajar y lo que sé hacer hoy es bailar. Y resulta que como montó un solo en la academia y ganó, se le despertó esa sed de decir, quiero enseñar, quiero corregir. Entonces empiezan a hacer muchas vertientes. Sí, fíjate, yo lo pienso mucho y yo me coloco como en el pensamiento de un estudiante de danza y digo, ok, ya bailo bien, o sea, bailo decentemente para lograrme una audición. O sea, ¿qué pasa? Hay un nervio, un síndrome del impostor, que ya hablamos de eso, donde no me siento capaz de ir a audicionar. Hay una falta de conocimiento global, o sea, mundial, de decir, híjole, yo me puedo colocar, y lo tenemos alumnos, en un crucero, en una compañía en Europa de contemporáneo. Teatro amateur, aunque ya es profesional. Amateur, Exacto. O sea, hay muchísimas oportunidades. A lo mejor en México ahorita no hay tanto, no hay tanto, pero mundialmente se abren muchísimas oportunidades. Y voy a ese lado de pereza, falta de conocimiento, falta de expertise, falta de criterio. Pero hoy estás a un like, estás a un de scrollear, de exacto, buscar y si ve lo fácil. Y justo acabo de tener esa conversación este fin de semana de que esta alumna talentosísima tiene 18 años y está le están dando la oportunidad de estudiar danza en diferentes partes de Estados Unidos o Canadá. Y sus papás le dijeron, primero junta dinero, vete a trabajar primero, porque no te voy a pagar algo que luego me salgas con que no me gustó. Entonces necesito ver tu vocación de bailarina. Y estaba entre ir a dar clases, coreografías. Entonces, en la plática le digo, a mi generación y tu generación, Tony, no nos tocó más que leer el periódico, ver la sección amarilla, boca en boca y ver videos VHS, beta. Viajar. Era eso. Hoy en día haces exactamente lo mismo en un segundo. Y le dije, ¿cuántos bailarines reconocidos sigues en tu cuenta de Instagram, TikTok y Facebook? Me dijo, no tengo Facebook. Ok, nueva generación. TikTok e Instagram, X. ¿Cuántos estudios de danza? X. ¿Cuántos coreógrafos? X. ¿Ya les escribiste a cada uno? Le dije, si me dices que uno está en Alemania, hoy usas Google Translate, ChatGPT. 2, ¿ya mandaste tu currículum, tu book fotográfico? ¿Cuántos seguidores sigues de bailarines? Y pongo este ejemplo. Yo creo que yo en mi cuenta sigo unos 1,000 maestros y bailarines. Si yo les mandara a los 1,000 mi currículum, mi reel, mi portafolio y les digo, estoy buscando nuevas oportunidades, no sé si vas a leer esto o no, pero de 10, posible ni uno. De 100, posiblemente uno. De 1,000 van a llegar 10. Entonces, la niña de 18 años se me queda viendo. ¿Ya lo hiciste? No. Y ahí le pregunto, ¿lo habías pensado alguna vez? No. Y ahí viene una de mis respuestas a favor de.
si no está en tu mente es porque no ha llegado todavía ese momento y sí tiene que haber estas personas que empujen a la realización. Entonces no era zona de confort, era que no había desarrollado ese criterio, que a lo mejor hay unas personas que ya traen ese drive u otros que no. Hay personas que este comentario a lo mejor a mí me ayudó, que mi entrenadora de patinaje así le hacía y juntaba sus pesos y se iba a tomar los cursos para irse a Italia, irse a Argentina. Y como yo la veía movidísima buscando clínicas de patinaje, cuando yo me hago, porque primero empecé siendo coreógrafo de POMS antes de bailar. Okay. Y de ahí empecé a enseñar POMS, o sea, empecé a ser maestro, pero coreógrafo maestro. Y yo decía, y me cae el 20 cuando hacen el ridículo, que ellas, en ese momento yo y ellas, mis alumnas decíamos, somos los mejores, qué buena propuesta, wow. Hoy puedo decir, hicimos el ridículo, pero en ese momento no, fue lo mejor. Desarrollé un criterio. En ese momento, cuando veo en vivo, no en VHS, cuando veo en vivo, es que hay 1000 opciones propuestas, miles. Y yo pensé que solo había esto. ¡Fum! Se abre mi sistema de creencias y digo, coreógrafo, soy Jorge. Qué padre está tu grupo. Oye, ¿dónde aprendiste a hacer esto? Aquí, aquí, acá. Coreógrafo, coach, ¿dónde? Aquí, acá. Y empiezo yo a investigar y empiezo a tomar cursos y clínicas para llevar mi maestro y mi coreógrafo a otra dimensión. ¿Quién me lo enseñó? Mi entrenadora, mi coach de patinaje. Pero ¿qué pasa si en tu vida nunca te saliste de tu estudio de danza y tú crees que así se baila? Y me ha tocado ver en TDR y platicar con muchos directores de estudio. Cuando digo muchos, más de 15 de este tema de es que no entiendo por qué llevo 6, 7 años yendo a competencias y no ganamos. Ok, hay que ver tu estrategia. ¿Cómo enseñan? ¿Qué están enseñando? ¿Cómo coreografean? ¿Estás siguiendo el ejemplo de los que sí ganan? No, es que no tenemos el poder adquisitivo. Y ellos, ¿por qué sí? ¿Tú por qué no? Entonces, hay una limitante de conciencia, de gogles, si lo ves así, de cuadratura de aquí no me salgo, de mi cajita no me salgo. Entonces, una es la zona de confort. Otra es la falta de criterio, conocimiento, este drive de salir a buscar. Pero hoy estás a un like, a un scroll. Sí, sí es una parte muy importante del proceso, porque tú como maestro, además de enseñar danza, además de enseñar, digamos, ser un tondiu y toda la parte técnica, tienes que enseñar un performance. Tienes que enseñar cómo solucionar, peinado. Tienes que enseñar cómo parte un escenario. Cómo dar gracias en el escenario. Todo eso se aprende en escenario, audicionando 100%. Y teniendo referencia de muchísimos coreógrafos, digamos que en la vida del bailarín que te puede algo ahí que ayudar. Acabas de decir, Tony, que es maravilloso. Claro. A ver, da el paso de bailarín de salón a maestro. Te va a costar mucho más. Sí, va a si costar de mucho. Bailarín de salón te vas a bailarín de escenario, que para escenario... Y cuando digo escenario también me refiero foro, cámaras, realities, pasarelas, corporativos, bailarín profesional. Eso, todo lo que estás viviendo, tu expertise, tu currículum y tus conocimientos, tu criterio, cuando regreses al salón de clases a dar, lo vas a compartir porque ya lo viviste, lo sentiste y encontraste soluciones. Este punto de cada coreógrafo tiene una manera de enseñar. Cada maestro tiene una manera de coreografiar. Cuando te conviertes en maestro, ya aprendiste de muchísimos más. Por lo tanto, ya eres un maestro más genuino. Definitivamente, y estoy de acuerdo contigo, si existiera una estructura, sí tiene que ser bailarín de formativo. Formativo. De ahí profesional. De ahí te haces, bailas un chorro. Empieza a crear tus propios contenidos, empieza a desarrollar tus propias propuestas. Encuéntrate, porque una cosa es ser bailarín, tienes tu propio sello y tienes otro sello como coreógrafo y tienes otro sello como maestro. Sí. Y si hablamos de las desventajas de los bailarines, ahorita vamos a hablar de los maestros cuando digamos que omites esa parte, ¿no? De bailar en escenario, audicionar, bailar con diferentes coreógrafos, buenos, malos. También porque también de lo malo se aprende. También es buenísimo trabajar con malos coreógrafos profesionales que dices yo no haría. Por supuesto que sí. ¿Qué pasa con esas desventajas de tener maestros tan jóvenes? Vamos a hablar de desventajas y ventajas. Sí, vamos primero con las desventajas. Vamos a hablar con los desventajas. Es un hecho y lo digo en carne propia. Si no sabes de anatomía, vas a lastimar.
ya de entrada. Si no sabes de alineación, vas a lastimar a la persona que le estás enseñando cosas. Porque ahora, si no sabes encontrar dónde está la falla, eso que crees que se ve bien, híjole, y ese es un tema que como lo veo y muchísimo en competencia sobre todo. By the book, siguen lo que dice el sílabus. Lo repiten, lo enseñan, lo están enseñando mal. Están creando un vicio y creen que así se hace. Cuando ya dicen por qué no queda, por qué esta calificación o por qué no formo bailarines o por qué no avanzo, porque resulta que como ellos no lo ejecutaron, lo que están enseñando está incorrecto. Ese es un tema. El otro tema a nivel emocional, inteligencia emocional, y lo digo yo, que cuando empecé, antes de ya meterme a estudiar metodología de enseñanza, pedagogía de enseñanza, inteligencia emocional para menores de edad, según la edad, etcétera, cómo enseñar a grupos pequeños, a grupos masivos, cómo enseñar a una tiny, cómo enseñar a un senior, cómo enseñar a un profesional, seguirle enseñando. Antes de todo esto, tenía muchos comentarios yo por mi sistema de creencia, y cuando lo voy a hablar en persona, porque al final pues, lo viví en carne propia, pero hay miles de ejemplos afuera que también podría poner. Es que no saltas ni un kilo de tortilla. Pues sí, con esas carnes que te cuelgan, ¿cómo quieres que te quede el vestuario? Te expulsan. No, y estuvo mal lo que hizo Tony. Fíjate lo que decía. Estoy hablando que tenía 24, 25 años, pero en ese momento, no es cierto, ya estaba ya empezaba a tomar clases. 25, 26. Yo decía lo que me causaba risa de mis coreógrafos, mis maestros, de ay, ¿qué te tiró tu mamá de chiquito? Y entonces yo le decía a la niña, pues, ay, pregúntale a tu mamá si no te tiró de chiquita, no sabes hacer ni esto. Entonces nos reímos hoy. Hoy, mamá, me tiraste de chiquita, por eso soy tonta. Es que me dijo el maestro. Todas las consecuencias, esa falta de sensibilizar. Hoy en día también tenemos ya muchos alumnos con TDAH, con Asperger, con, ayúdame porque hay muchísimas, con estrabismo, con condiciones diferentes, que a lo mejor un pie está más chico que el otro o que no tienen un brazo, etcétera. No, enseñarles a esas personas es el mejor regalo que te puede pasar con maestro cuando ya lo sabes, cuando ya tienes experiencia y tienes los conocimientos, porque se puede lograr enseñar más a fondo y ya no nada más voy al lado de educador, estás educando, pero vas al lado ya de profesor, te especializas en uno y entonces le puedes explicar porque ya sabes de fisionomía, de sílabus, pero te tienes que especializar. Eso es un hecho. No hay muchos maestros que bailan espectacular. Es más, voy a decir, hay muchos bailarines espectaculares que los invitan a congresos, a masterclasses, porque claro que es el de moda y va a jalar y va a llenar. Llega, enseña y el productor, el director, ni siquiera investigó su currículum, no habló con él, no le hizo entrevista y llega y dice el comentario, por decir una grosería, ¿no? Es que esto hace... no sé, de haber sabido que venía a bailar con puros no venía. Sí, no. Y eso ya viene error de quien te contrató. ¿Por qué? Porque no es maestro, porque no es profesor, porque no es educador, porque no tiene ese back que lo respalde, porque no ha vivido cosas que puede decir esto sí, esto no. Fíjate que yo sí creo que cuando eres muy joven, pues son tus compañeritos. O sea, es muy difícil hacer una distinción si tú tienes 20 años y le estás dando clase a los de 20. Entonces hay una cosa como me gusta esa palabra que dicen como de cuatitud, de cuates. Okay. Y entonces ya no tienes una voz mandante, ¿no? Entonces se vuelve como vénganse todos y vamos a bailar. Y entonces sí es cierto que a los muy jóvenes te pueden enseñar mucho la ejecución, la manera de moverte, tips, quizá los movimientos de moda o este tema es un movimiento fresco, ¿no? Porque son jóvenes. Entonces sí a veces falta el tema de pues una jerarquía, porque finalmente pues como maestro se supone que ya tienes un camino recorrido, ya vas avanzado y hay un respeto. Cuando tú ves al de 19 que le está dando clase al de 23, pues dicen pues también pues, el chavito, ¿no? Yo creo que también el tema de edad, cuando empiezan tan jóvenes, pues falta tiempo.
más que tiempo en la carrera, ¿no? Entonces, experiencia. Es Expertise, 100%. experiencia y también generarte una perspectiva de lo que es bueno y lo que es malo, porque además Exacto. tiempo de haber recorrido bailando, coreografiando, tú ya tienes una perspectiva diferente de las diferentes. Y antes de irnos, quiero buletear varias cosas de desventajas. Falta de conocimientos es como no tienes tantos conocimientos y no estás especializado, la información que des no está tan sólida. Exactamente. 2, lastimas cuerpos físicos, mentales y emocionales. 3, tú mismo te pones en disyuntiva y entra el síndrome del impostor de entonces soy bueno, no soy bueno, ¿qué me falta? Te pones en riesgo. También la desventaja es que si te va bien, abriste un terreno de reputación, pero si te empieza a ir mal, también vas a tener una reputación negativa y luego te va a costar más trabajo pues zarcir esos fallos. ¿Qué otras desventajas tú así por bullets te vienen? Una desventaja, bueno, la falta de experiencia de comunicar, ¿no? Porque también cuesta más trabajo hablar. Otra, tu falta de conocimiento general sobre varios temas o varios aspectos que, bueno, finalmente te lo va dando la experiencia. Y otro muy importante, que la vez cuando estás tan joven, tú quieres bailar. Entonces, el compromiso de ir a una clase todos los días o tu clase de lunes y miércoles de ballet, de jazz, lo que sea, pues puede ser interrumpida porque a lo mejor te sale un trabajo y te quieres ir a bailar y estás en la edad de bailar. Entonces, es más fácil que no seas, digamos, tan cumplido porque pues estás en esa edad. Entonces, y acabas de decir la falta de profesionalismo. Claro, porque no tienes profesionalismo, profesor, experiencia especializada. Ese lado. También el lado de... Porque es muy común. Bueno, ok, te voy a contratar, tienes 26, 27 años, empezaste a los 18. Bueno, pues ya llevas 8 años dando clases, aunque estás muy joven todavía para dar clase porque no bailas. Pero ok, te contrato porque estás muy bien como maestro. Pásame tu factura. No estoy dado de alta. Pásame tu currículum. Es que no tengo todavía currículum. Es que no. Todo es justo cuando eres un maestro joven, no tienes todas esas herramientas ni tu portafolio sostenido y habla mal de ti. No tienes quien te apoye legalmente. No tienes ni idea de los releases que tienes que firmar. No sabes cuánto cobrar, no sabes. Vamos a hacer un podcast específico, un episodio. No, un podcast, otro podcast. Un diferente. Episodio específico. Todo es cobrar. ¿Cuánto debe de cobrar? Todo es cobrar. ¿Cuánto? Todo es cobrar. Sí. Pero ese lado de decir, pues es lo que me ofrecieron. No, ¿cuánto cuesta tu hora como maestro? ¿Cuánto vales hoy? ¿Y qué tienes? ¿Vas a vivir de esto? Entonces hazlo bien. Porque es muy impresionante que también hay gente muy joven. A ver, porque yo digo, los bailarines jóvenes sí bailen, porque... O sea, ya uno más grande, pues ya hay un conocimiento intelectual, de experiencia, donde te puedes parar a una clase y platicarlo. Pero si eres joven y vas a una clase, muévete como sabes hacerlo y que tu clase sea de movimiento y tu movimiento es lo que está dando la clase, no tanto lo que puedas decir. Y que compartes cómo lograste ese movimiento. Exacto. Y tu genuidad. Esto te pregunto, porque no es que esté mal o bien, no hay correcto o incorrecto. No. Simplemente hacerlo bien y ser consciente de lo que estás haciendo, ampliar tu criterio, ser bailarín profesional y empezar a ser maestro de a poquito. Exacto. Porque viene este lado y esto yo lo recomiendo a muchos bailarines ya profesionales. Aprovecha que estás de tour haciendo gira y contacta estudios de danza. Y di, hoy voy a estar aquí, doy esta clase. Exacto. Y empieza a compartir, empieza a crear un nombre, empieza a hacer, porque viene este tema y nos pasa a todos desde bailarín, coreógrafos, maestros. Me piden experiencia, pero nadie me da oportunidad de hacer experiencia. Entonces no tengo experiencia. Haz la paralela. Entonces ahí sí puedes decir, tengo muy poco dando clases, pero podemos llegar a una negociación. Te cobro menos porque yo estoy en una gira con este cantante y yo estoy... Y hasta de a gratis. Si lo ves desde ese lado... Y déjame dar clase. No, de gratis no, pero sí es un intercambio, hay una negociación. Sí, es eso, déjame foguear. O dile a otros maestros, ¿puedo tomar tu clase y te regalo una clase? Porque quiero aprender de ti que estás en ese lado. ¿Sí me explico? Sí. Es poner a práctica tu maestro. Empieza a sacar del closet al maestro o empieza a generarle expertise, empieza a darle reputación, a hacer un currículum. Sí, además porque así como te entrenas como bailarín que vas a tomar tus clases de ballet jazz, también tienes que prepararte como maestro. Tienes que tomar
cursos, diplomados, clases. capacitaciones, Fíjate, tú que dices cursos. de mi proceso, en mi estudio, Emma nos revisaba los calentamientos. O sea, no te soltaba dar la clase así, vas. No, ella te decía, bueno, vas a dar el pre-warm y lo revisaba y te lo criticaba y lo arreglabas. Vas a hacer los tondios. Entonces, poco a poco ella te iba Y poniendo soltando, 100%. No te decía como sí, ahora tienes que estar... A ver, tienes que tomar... Hay muchos cursos. Muchísimos. Aprovecho. En México hay uno... Coaches Weekend, que es del mundo Ching and Dance. Estaba Dance Leader Summit, que ahora nos fusionamos y se llama Inspira. Inspira es un foro para educadores y maestros. Ahora, también la Escuela Superior de Danza y Música de Monterrey tiene capacitaciones, cursos. En Mérida hay muchos. Ahora, fuera de México, hay mil. Dance Teachers Summit, Dance Teachers Web, Dance Educators Summit. Hay muchísimos a nivel del mundo que cada año se repiten, hay unos cada 6 meses, hay de coaches para especializaciones, para ballroom, para hip hop. Puedes contratar clases privadas de otros maestros, te los traes a tu estudio y les pones cosas enfocadas, pero sí es importante y no es nada más estudiarlo una vez. Como todo en la vida, tienes que seguir. Exactamente. Y bueno, para terminar rapidísimo, a ver qué conclusiones podemos tener de Ok, empieza tú, Tony. ¿Qué conclusiones darías? Yo creo que no te saltes procesos. O sea, yo sé que se complica o puede pensarse, como hemos platicado en todo el episodio, es busca tu espacio para bailar. O sea, sí sigue el proceso. Luego estudias para ejecutante, luego ejecutas y luego ya te vas preparando coreógrafo. Lo que hemos hablado, no te lo saltes. Eso para mí yo creo que es mi conclusión es, si tienes la necesidad, esto sería el esquema ideal, como dice Tony. Puedes mezclarlo y puedes ir complementando uno del otro siempre y cuando lo tengas como una meta y lo tengas claro de quiero enseñar para compartir, quiero compartir para educar, quiero educar para trascender y tienes que dejarlo claro y seguir alimentándote. Si lo haces por fama, déjalo por fama y decir, bueno, pero lo que voy a enseñar no va a lastimar. Exacto. Voy a cobrar correctamente, lo voy a hacer para llevar mi carrera a otro nivel, que le pongas esos objetivos, metas claras para que lo logres y que no, pues vamos viendo y lo quiero ir disfrutando, ¿no? O porque ya tengas fama, no te hagas responsable que ya eres un maestro y un educador que estás al frente 100%. De un grupo. O sea, hazte responsable de tu clase. Hazte responsable y hazte contratable. Exacto. Buenísimo, mi Tony. Pues, está mucho para hablar este episodio, pero bueno, dijimos un chorro y no dijimos nada. Pero a ver, estamos abiertos, dijimos todo y nada. Y vamos a verlo así. Si de este tema te resuena, tienes alguna inquietud o no compartes con nuestra filosofía o tú tienes otra historia que nos quieras contar, escríbenos aquí en los comentarios. Déjanos de lo que quieras que hablemos. Déjanos un debate. Déjanos un hate. Y de ahí hablamos más, ¿no? Gracias por la gente que nos deja sus comentarios. Y si quieres compartir, comparte con la gente. Más bien, si crees que hay gente a tu alrededor que valga la pena que tenga esta información o tenga estas dudas, compárteselo. Y suscríbete al canal. Danzofrenia, aquí en YouTube. Yo soy Jorge Narcio. Y yo soy Tony Lara. Y esto es Todo es Danza. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Chao.